Bueno, queridos, muchas gracias por vuestra invitación a la Iglesia, a todos vosotros por estar. Y efectivamente, pues en este tiempo que me pidió Jorge compartirlo con vosotros entre esta mañana y esta tarde, acerca de un tema dificilísimo, muy difícil, porque realmente intentar asociar la vida saludable y los conceptos de amor que existen hoy son bastante complejos, como luego veréis. Yo voy a intentar en este tiempo que estamos relajados y después de haber hecho... Yo creo que el amor lo tenemos todos un poco ya en el aparato digestivo, en esta bollería hecha con tanto cariño por todos vosotros, pues ya están circulando como la glucosa por la sangre. Es cierto que tenemos un ánimo dispuesto para hablar, en principio, sobre el tema del amor. Hombre, recordaros nada más que esto de San Valentín, que se dice que en España surge en el año 53, 54, gracias a Galerías Preciados entonces, que luego desapareció, que fue la que inventó el tema de hacer un regalo entre las parejas. Otros dicen que, como en Japón, se regala chocolate negro las mujeres, chocolate blanco un poquito después los hombres, que realmente en otros países tiene otras fechas distintas y diferentes denominaciones. A mí me gusta más esa denominación que se hace, por ejemplo, en Argentina, que es el Día del Amor y de la Amistad, quizá porque retomar el concepto del amor es bastante relevante o importante en este tiempo. Y recordaros también, a aquellos que a lo mejor no habéis podido verlo, que la idea esta del San Valentín, o Valentín, como queréis llamarle, es un tanto antigua, es una fiesta anglosajona de hacia el siglo III. El emperador Claudio II pues tenía allí a un obispo de la iglesia, que era este Valentín, que estaba haciendo un poquito faenas, porque él quería que sus militares fueran gente joven y soltera, para que no tuvieran contactos con nadie, estuvieran centrados en la guerra. Claro, estos chicos se enamoraban y entonces Valentín los casaba a escondidas y le llamó el emperador, le dijo que esto no podía ser. Y entonces Valentín lo que hizo fue predicarle el evangelio, le dejó medio convencido, luego al final lo mandaron martirizar y encarcelar, pero Valentín seguía de manera clandestina casando a la gente y le estaba haciendo la faena porque los soldados iban con otra motivación muy distinta, ya tenían familias, en fin, querían ser objetores de conciencia. Lo cierto es que este Valentín saltó ya a partir del siglo XVIII, XIX y sobre todo en el XX, salta a otros países con un concepto de amor y de amistad, porque cuando estuvo encarcelado Valentín, pues tuvo una experiencia curiosa, porque el carcelero, que se mofaba de él, tenía un problema bastante grave, y es que tenía una hija ciega. Y dijo, hombre, si tú tienes tantos poderes para hablar así con el emperador, podías, como siempre se hace, podías curar a mi hija, si eres capaz. Y él lo hizo un milagro, como cuenta la historia, y tras ese milagro, pues él quedó prendado, y realmente toda su familia y él acudieron a la iglesia de entonces, en las iglesias, estamos en el siglo III. Y cuando ya fallece Valentín, que sería luego santo, y es enterrado, pues la hija le pone en su tumba un almendro. Por eso el almendro que simbólicamente tiene mucho que ver con el tema del amor y con el tema de la amistad. Y ese es el recorrido que hay en cuanto al amor. Es verdad que del amor se ha escrito tanto. Si recordáis, por ejemplo, pues en cuanto al amor estaría el famoso Cupido, el Eros griego, el Cupido romano. Cuando Cupido, hijo de la diosa Venus, la diosa de la belleza, entonces Cupido baja a la tierra y entonces encuentra que hay un rey con 3 hijas muy hermosas, sobre todo la más pequeña, que se llamaba Psique. Él se enamora perdidamente de Psique, pero antes de eso Venus lo sabía, la madre. No podía haber una mujer más bella que la propia Venus. Y ordena a su hijo, ordena a Cupido, que con sus flechas de alguna manera consiga que se enamore del ser más feo de la tierra. Cosa que no consigue, porque quien se enamora es el hijo, y se enamora es Cupido. Cupido se enamora, pero tiene un gran temor a la madre, de tal manera que cuando se ven, él le pide a ella que no le mire nunca, no quiere que le mire, porque además él tiene un temor tremendo al que está haciendo justamente lo contrario de lo que su madre le dice. En un momento determinado, pues sí que cuando está medio dormido le despierta
le quita la venda de los ojos y le mira y él consigue verla, con lo cual él se asusta, desaparece. Al final tienen que reconciliarse, van a ver a Júpiter, y en un momento determinado los dioses son convocados y aceptan el amor que tenía Cupido y Psique. Amor, Cupido, Eros, Psique, alma. En un momento determinado el amor y el alma se casan. La mitología es muy curiosa porque tiene unas connotaciones ya muy antiguas que intentan explicar conceptos que no sabemos decir. ¿Qué es lo que pasa en el amor? A veces no se pueden decir cosas, entonces dicen los padres de los hijos, fíjate qué cara se le ha puesto de tonto, estará enamorado. No se sabe qué decir, o no hay palabras, se pone, o uno que habla bien, pues se queda ese día tartamudo, pues se queda un poco alelado. Pues es verdad que a veces en la mitología se encuentran explicaciones de aquella manera en el entorno cultural que tienen que ver con el amor. Por lo tanto, el amor, y ya os adelanto algo que yo intentaré desarrollar esta tarde con un poco más de profundidad. El amor es un elemento, el amor y la amistad que van realmente vinculados, es un elemento muy curioso de analizar, porque del amor venimos y del amor vivimos. En el fondo nosotros surgimos del amor, del eros, del amor carnal, surgen las generaciones, y todos habitualmente decimos que estamos faltos de amor, faltos de cariño, una serie de patologías asociadas al amor. Pero también hay amores patológicos, amores que enferman, ¿no? Y también hay amores que se mueren. Por lo tanto, es un tema que está vinculado con la salud. Parece ser que la vida en un entorno amigable, de amistad y de amor, pues parece que puede beneficiar a la salud. Eso no se sabía muy bien, porque ahora que hemos medicalizado la vida totalmente, nos parece que esta relación no es muy correcta. Pero me llama la atención porque todos en los hospitales, en los centros sanitarios, pretendemos de alguna manera, si no amor, aunque no vas a ir besando pacientes por las consultas, que no es lo apropiado, pero sí se nos pide a todos una humanización de la vida. Y ahí el amor juega un papel importante. Pero ¿cómo vas a amar si crees que nadie te quiere? Es muy mal. Si uno está un poco amargado en su existencia y piensa que nadie le quiere, pues tiene poca fuerza para amar. Muy bien, dicha estas notas, algunas comentaremos esta tarde, pues, de amores curiosos, pues no sé, Romeo y Julieta es un amor curioso, y Shakespeare, que es no solamente un gran pensador, yo creo que es uno de los psicólogos y psiquiatras más relevantes de la historia, pues nos cuenta ese tipo de amor, ¿no? O del duque de Windsor, cuando deja la corona de Inglaterra, como Enrique VIII, cómo lo deja. Una gran cantidad de historias que nos colocan, que nos posicionan delante de este tema. Por lo tanto, es necesario que en este rato, en estos minutos, yo pondré algunas estampas que tienen que ver con esa vida saludable, porque realmente lo de vida saludable había que ver qué significa. En el tiempo que os cuento de la mitología, como se sabía muy poco de medicina, bastante poco, y se colocaban la capacidad mental en el hígado, o los diferentes tipos de humores, la bilis negra, la bilis amarilla, este tipo de alteraciones que generaban enfermedad, pues entonces al saber poco, pues uno vinculaba la salud con cosas como la salutio, en latín, que es saludarse. Y lo que hemos hecho al entrar ahora es saludarnos. Con una inercia cultural, ves que vas a pasar por delante de alguien y no decir hola, ¿cómo estás? Bueno, eso es muy cultural, pero en otras ocasiones habéis visto que lo hacéis, lo hacemos, lo hacéis aquí, lo habéis hecho otras veces, con un deseo de realmente saludar, de dar un saludo, de preguntar cómo estás. ¿Y tú cómo estás? Pues ese era un concepto de la salud en el tiempo, por ejemplo, de Roma, la salud. Anteriormente, en la época de Grecia, la palabra era muy distinta, lo que no vas a decirle a alguien, ¿qué tal estás de salud? Pues bien, muchas gracias. ¿A vosotros qué tal? Bien. Si lo hicieras en griego dirías, ¿qué tal la sotería? Porque sotería significaba ser sano porque se era salvo. Es decir, que salud y salvación estaban vinculados. Ya sé que el término salvación es
origen distinto al que se decía entonces del que podéis pensar ahora. Y yo pienso en el de entonces. Estar salvo, estar libre, estar liberado. Por eso la definición de salud ha sido muy difícil a lo largo de la historia. Ahora la OMS nos ha dicho que la salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Qué bonito, pero no existe. La salud física, psíquica y social, en ese estado, y no solo la ausencia de enfermedad, parece que es imposible. Ahora ya vamos a reconocer en este 2015 que la declaración del milenio es un suceso imposible. Reducir la pobreza, reducir la enfermedad, que haya abastecimiento de agua en todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. No somos capaces. Luego la salud es algo más complicado. En estos años, en este tiempo, en este siglo, la salud, al conocer mucho más que conocían romanos y griegos, está cada vez más vinculada al cuerpo. La salud y el cuerpo van al unísono. Si no le llamamos al médico por casi nada, solo para la guerra o para conseguir una medicación. No tratamos la enfermedad, sino tratamos los síntomas, y ante un síntoma, ahora con las gripes, pues no te puedes permitir estar en la cama. Tómate la gripa, no sé qué, que casi cuando lo ves en la televisión es mejor tomárselo sin estar malo, porque se le ve jovial. Se le ve casi mejor que antes de tener la gripe, ¿no? O cuando la salud está vinculada, por ejemplo, a un yogur. Si tomas este yogur, es que te vas a poner muy guapo y mucho más alto. Yo lo he intentado, pero no es posible. Es decir, hemos vinculado el concepto de salud al cuerpo de tal manera que si en este tiempo no se hace la gimnasia obligatoria, uno no tiene una lista determinada de cuándo tiene que caminar, se compra una serie de máquinas de todo tipo para saber la frecuencia cardíaca y tal, que me parece bien, yo no lo critico en ese sentido, me parece que es saludable estar preocupado por el cuerpo, pero hay gente que está tan preocupada que está preocupada, que solo le ocupa el cuerpo. No hay ninguna otra ocupación, porque la preocupación es la del cuerpo. Entonces, eso le crea una carga muy grande. Entonces, esta idea de salud ha ido cambiando por los años y se ha hablado de muchas maneras. Los que se dedican al mundo de las humanidades médicas dicen que la salud sería el silencio de los órganos. Suena muy poético, pero ahora si alguno estáis en un rato y tenéis algún retortijón de tripas que da un poco de incomodidad, pues los órganos no están en silencio, los órganos están viviendo. El concepto de salud nos ha llevado a un concepto de la vida saludable y un concepto de vida. ¿Qué es la vida? Entonces esa vida que nosotros nos dieron un día en esa lotería biológica que viene a su vez de un eros, de un amor carnal, nos la regalan, nos la dan, nos la entregan y hacemos lo que podemos con ella durante una serie de años, los que sean. A veces se trunca de manera muy temprana, otras veces muy tarde, y hay gente muy longeva. Y lo cierto es que el análisis de la vida, de cómo hacer que esa vida sea saludable, en términos de salud, de buena relación, en términos de sotería, de salvación, de libertad, y en términos de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, veis que es realmente complejo. ¿Y cómo es tan complejo? Y yo, para ser breve y dejaros que vosotros, cuando me preguntéis, a medida que yo pueda seros útil, yo os he traído algunas cosas para reflexionar. Sobre todo porque de aquí a la comida va un tiempo, lo pensáis, y que vais a estar esta tarde, podemos dedicar un tiempo a reflexionarlo, porque en los próximos años se nos avecina, sobre todo en Europa, un tiempo difícil. Os daré un dato. Si hablamos de la salud corporal como la ausencia de enfermedad, yo os digo, opinión personal, como aquí hay personas del mundo sanitario, pues pueden compartirlo conmigo, añadir cosas que a mí se me puedan olvidar, o puntos de vista también de su propia experiencia. Pero yo lo veo difícil, lo de la salud como ausencia de enfermedad. ¿Sabéis por qué? Porque, por ejemplo, en España, a partir del año 2045, hemos calculado en nuestro departamento que seremos alrededor de unos 23 millones de enfermos crónicos. 23 millones de enfermos crónicos que tendrán algo.
tendrán hipertensión, hipertensión con diabetes, el colesterol alto, artrosis, todas esas causas por las cuales se quejan, 23 millones. Luego vamos a ser una población de doloridos. Luego la ausencia de enfermedad no va a ser posible, ya os lo aviso. Estaremos además polimedicados y estaremos dependientes de las nuevas tecnologías a ver si nos aciertan qué es lo que nos va a pasar o qué es lo que puede pasar, viviendo en un estado que algunos han llamado de miedos del siglo XXI. Un deseo de no afrontar el dolor o la muerte o el sufrimiento. Es obvio quererlo aliviar, pero que no estaremos en ausentes de enfermedad, que quede claro. Entonces, fijaros algunos datos que tenéis aquí. De momento vamos al médico 8,5 veces al año. Así. Al hospital 1,8. Esto es población general, datos del Ministerio de Sanidad. Datos globales que son los que España presentó a la Unión Europea en la época en que presidió la Unión Europea. 1 de cada 4 partos acaba en cesárea, porque las causas de la cesárea pueden ser porque hay problemas y otras veces porque la persona no quiere ningún sufrimiento, no quiere problemas de nada. Yo también la cesárea cesárea programada, unos conceptos nuevos. 11 de cada 100 españoles se ingresan en el hospital. Por eso, de los dineros que utilizamos en sanidad, ahora que se discute tanto, que estamos en época electoral, casi el 50% del dinero se gasta en el hospital. Parece poco razonable eso, ¿no? Que la parte final de la historia, cuando tiene que estar ingresado, consuma la mayoría de los recursos. Fijaros en cómo nos gastamos en la vida saludable. Pues nos gastamos alrededor de 90.000 millones de euros al año. Eso es una pasta. Y nos lo gastamos entre los hospitales un 54 y en farmacia un 20. O sea que lo de las pastillas es un problema. Es una situación que hay que considerar desde el punto de vista de la cultura. Pero en cambio, en salud pública, es decir, en la prevención, en buscar la vida saludable, solo nos gastamos el 1,4%. Es decir, hay una desproporción muy grande y nos hace reflexionar sobre que algo pasa. Es la que ya se ha analizado esto. Y sabemos que cuando entra la cultura sanitaria en las poblaciones, la gente acepta mejor su situación, la afronta mejor, lleva mejor las medicaciones, entiende lo que le pasa y toma decisiones. Eso tiene mucha importancia en ámbitos, por ejemplo, como puede ser el campo, por ejemplo. Eso nos ha llevado también a una esperanza de vida muy alta. España es uno de los países con mayor esperanza de vida. He hecho aquí algunas correcciones antes de preparar esto. Ya hemos mejorado de 81,1 que teníamos hace un tiempo, hemos pasado a 82 años de esperanza de vida, más o menos. Las mujeres nos ganan. Las mujeres nos ganan en esperanza de vida, viven más. O sea que nosotros lo tenemos un poquito regular. Pero, como hoy es el Día del Amor, para recordar, y yo haremos en el 2017, que es el año de Lutero, por cierto, haremos 40 años de matrimonio y yo no sé de noviazgo casi otros 40. Me conocí casi con chupete. Fijaros cómo se ha modificado la esperanza de vida, de manera que hoy a los 65 años, cuando uno se jubila, se dice que la jubilación es un concepto administrativo, pero que repercute en la salud. Yo no sé qué pasa. Que en el momento de la jubilación surgen un montón de males que afloraban ahí, y es porque la persona ha perdido expectativas, el proyecto de vida, el estado de ansiedad, una gran cantidad de problemas. Pero lo cierto es que hoy, a los 65 años, tienes casi 20 años más de expectativa de vida. Yo cuando era pequeño esto no era pensable. Yo cuando era más pequeño y leía en casa, en la familia, que aparecía alguien, oye, ¿y el tío fulano? Pues sí, el fulano tiene 60 años. Y decía yo, 60 años, madre mía. 61 tengo yo. Y luego, de muchas de la salud hemos afrontado muy bien, con mejoras sanitarias muy relevantes, aspectos que son las principales causas de defunción en España, que son las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y el cáncer. Es decir, que aunque yo os planteo temas críticos en cuanto a la medicación, en cuanto al uso sanitario, lo hago en el sentido más positivo de la palabra, en el sentido de que eso ha sido un avance muy relevante, lo está siendo y lo será afortunadamente y gracias a Dios, porque hay personas vinculadas a ese quehacer, porque lo que va de bata blanca, en toda su dimensión, desde el sanitario
hasta el sabio jefe de servicio, lo hacen porque aman. Aman su profesión, a veces no lo saben ellos, pero aman su profesión, viven en preocupación. Habrá algunos hoy comiendo con su familia que están preocupados por el paciente que ingresó ayer. Habrá algunos que saldrán ahora y llamarán. Habrá otros que no. Bueno, claro, la biodiversidad es muy importante. Pero el amor, ese amor que es una palabra que ves ahí pequeñita, tiene ahí 4 letras. El amor es una palabra muy grande. Es muy grande, nos desborda, porque va desde el amor erótico, del eros, del amor carnal, a la vida espiritual, al amor más elevado. Y esa palabra es tan grande que por eso nos desborda y está presente en todo el quehacer de la vida. Lo cierto es que las personas, la salud nuestra, hace que tendremos que buscar criterios para hacer saludables estos 20 años. Y aquí aparece otro fenómeno. Dice, bueno, yo ya 65, la artrosis, tengo una cadera que me han puesto, luego resulta que a mí este dolor no me lo quita nadie, y luego resulta que me he quedado así con hipertensión, tomo las pastillas, yo ya, que me dejen como estoy. Lo que quiero es vivir tranquilo, lo que quiero es vivir feliz, lo que quiero es vivir de manera agradable, lo que quiero es pocos disgustos. Es decir, lo que quiere es que le quiera. Luego, entonces, la relación no es tan rara, no es tan rara. Fijaros, esta, y ya casi termino aquí para poder comentar con vosotros. Para hacer esto un poco futurista, porque hoy si no se hace algo futurista, como se ve en la tele, si no se adivina algo, parece que no se nadie. Este es un grupo de enfermedades, en una bolita en colores. Y aquí podéis ver lo que van a generar, los avances de la vida saludable. Sabemos que con los avances de la ciencia y con el cambio cultural de vida saludable, esta que ya sabéis, que yo no reitero, la comida mediterránea, el paseo, los reconocimientos periódicos de diagnóstico precoz de lesiones, el tratamiento adecuado y correcto, en fin, una vida tranquila, el afrontamiento del estrés, todo esto. Lo cierto es que esto que tenéis aquí, que estas bolitas, aquí tenéis cuál va a ser nuestro potencial de tratamiento, que va a ir a más, en virtud de los avances tecnológicos. Tenéis uno, lo tenía aquí, lo apunté. Uno se va a llamar Fire Life. Fire Life va a ser la nueva leche que va a sacar Coca-Cola. Va a costar alrededor de 4 euros el litro, una pasada. Pero parece que tiene la mitad de azúcar y tiene un criterio de alimentación mayor que los demás. Coca-Cola ha visto que se vende menos Coca-Cola y ha entrado en el mundo de la vida saludable. Google ya va a sacó las gafas y ahora va a sacar el reloj que lleva un microsensor, los avances tecnológicos, y ese microsensor de muñeca va a dar al diabético los controles de glucosa cada 5 minutos. Por lo cual resulta que no tendrá que pincharse tantas veces. El siguiente paso será poner al biosensor asociado a una bomba de perfusión y le meterá la insulina a su dosis. Por lo cual, eso se llamará calidad. Por lo tanto, estos avances hacen que van a mejorar esta situación. Pero hay otros que van a generar un alto grado de discapacidad. Entonces veis aquí, el Alzheimer es la mayor, obviamente. Vamos a avanzar poco en estos años y va a tener mucha discapacidad. Luego aquí los tratamientos serán, como hablas con los neurólogos y dices, aquí, Fernando, hay que ser muy cariñoso. Y se ve como algo, bueno, porque ya no hay nada que hacer. Mentira, porque pasa en el Alzheimer como pasa por aquí en enfermos terminales o en enfermos de cáncer. Ahora resulta que últimas publicaciones nos dicen que a medida que la persona vive de manera espiritual, entre comillas, una relación, una enfermedad, al hacerle los análisis de sangre, cambian una serie de biomarcadores que se llaman interleuquinas, interferones, etcétera, que mejoran la respuesta inflamatoria
y que modifican la capacidad de responder a estos tratamientos. Bueno, lo dejo ahí como una cosa agorera, pero no quiero transmitiros esto como algo vano. Todo se puede discutir seriamente, yo lo he discutido en otros foros y esto habrá que tenerlo en cuenta en el futuro. Pero ahora estas enfermedades dejarán secuelas, pero se avanzará poco. En el Parkinson, por ejemplo. Pero habrá algunos como la elevación del colesterol que estarán cada vez más avanzadas. La hipertensión, la propia diabetes, el dolor crónico. La obesidad está por allí, ¿eh? Que es que no bajamos peso ni para atrás, no vamos a tener. Pero lo cierto es que los avances nos van a llevar muy lejos en el futuro. Es probable, comentaba con un compañero otro día en el departamento, me decía él es un epidemiólogo relevante, me decía, Fernando, yo creo que los cálculos nuestros que están haciendo en diferentes países, en países occidentales, con alta tecnología, con un alto nivel de envejecimiento, donde se va a investigar mucho el envejecimiento, se puede calcular que hacia el año 2070 la esperanza de vida pueda estar alrededor de los 100 años. Y podamos tener alrededor de 6-8 millones de personas que estén viviendo más de 100 años. Y me dijo él, y estoy disgustado. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque una seguro que va a ser mi suegra. O sea que él, a la suegra es que no la ama. A la suegra él sí, probablemente. Bueno, ya acabamos en esta fase, lo dejamos para... Os dejaré un planteamiento y os dejaré unos deberes. A los que vayan esta tarde, les voy a dejar unos deberes para poder hablar. Fijaros, del futurible ya termino. Lo que va a pasar en el futuro desde el punto de vista de la vida saludable va a ser esto. Se va a pedir una proactividad y un autocuidado en cada uno de nosotros. Estamos desarrollando modelos de cuidado en el domicilio. Se va a desarrollar la llamada medicina predictiva, es decir, antes de tener algo, ya hay pruebas genéticas o bioquímicas que te dicen que lo puedes tener. Esto nosotros lo hacemos todos los días en el departamento y calculamos las probabilidades de que esta persona pueda desarrollar tal enfermedad en 3 años, 5 o 7. Esto no es ciencia ficción, porque esto no hay que irse a ningún centro de alta investigación, esto se hace en DENIA, esto se hace en DENIA y centros de laboratorio que hacen predicción de acontecimientos, como puede hacer la FE de Valencia, Barcelona, Madrid, etc. Y esto va a avanzar muchísimo más. Esto quiere decir que la capacidad de intervenir va a ser antes de que ocurran las cosas. Y entonces esa situación nos plantea un problema ético y moral bastante relevante, para que tenerlo en cuenta. Va a ser necesario gestionar personas con enfermedades crónicas. Esto es un desafío estructural para la sanidad y para el mundo, porque esto ya no lo pueden hacer altos expertos, tienen que ser personas que se neoespecialicen en este tratamiento, que tiene que ver con tratar el cuerpo y con tratar la psique, el alma de aquella historia de Cupido. Va a ser necesario desarrollar un aprendizaje mutuo vinculado a los grandes sistemas de información. Es decir, ya se ha presentado en Madrid y en Barcelona hace poco un software de la nube, esa famosa nube que todos sabéis, donde ahora ahí van a estar los datos de mi autocontrol, yo me autochequeo, la función renal, cómo está la glucosa, cómo está la tensión, va a la nube. En la nube hay un programa de alarmas que comunica con un médico de referencia, en el que aparece una serie de alteraciones, el electrocardiograma y otras muchas cosas. Por lo tanto, esa situación va a ser de gran novedad. Va a ir llegando a la par que fallamos en otros sitios. A la par que eso ocurre, no hablaré del hospital de Denia, que no le conozco mucho, y además tengo gente muy amiga, hablaré de los de Madrid. A la par que ocurre ese avance, a la par que en el pasillo derecho del hospital Gregorio Marañón de Madrid, a la par que hay un equipo de neuroradiología para ver la resonancia de no sé qué, en la oreja derecha, que le han bajado para hacerle una ecografía de la vejiga.
y le tienen en un pasillo que hay una corriente que te mueres, y que además le han dicho que tiene usted que esperar porque va al médico muy tarde, y dice que es que me meo, y dice, pues no puede usted hacerse pipí porque entonces no vale la prueba. Mientras tanto, del otro lado están mirando el último cuadrante de la neurona cómo gira por el lado derecho. Entonces, algo pasa, hay una quiebra, hay un gap, hay algo que está ocurriendo ahí que tenemos que identificar. ¿Necesitamos para identificarlo estudiar más anatomía? ¿Acaso más fisiología? ¿Acaso más biología molecular? ¿O necesitamos acaso profundizar en cuanto queremos en las personas? Porque la zona de neuroradiología está esperando un diagnóstico de una precisión que dirá al final: gracias, Dios mío, por haber dado con esta gente. Y el otro está diciendo: Dios mío, que venga alguien. Este gap nosotros tendremos que pensarlo. La salud es verdad que es muy útil para esto, porque nos permite diálogo, porque al final aquí todos hemos estado malos alguna vez y lo que nos queda. Por lo tanto, es algo que nos permite ese diálogo relevante sobre el concepto de vida saludable y de amor. Yo lo dejo aquí y los deberes son los siguientes. A ver si alguien es capaz esta tarde de hacer el siguiente cálculo. Yo lo tengo hecho por aquí. Bueno, no se le memoria. Vamos a poner los primeros 50 años de vuestra vida. 50 años. Los 50 años los multiplicáis por 365 días, le añadís 12 días por aquello de los bisiestos y os saldrá el número de años de vida. Y a esos años les vais a restar el tiempo que estáis durmiendo. Os pongo 8 horas de media, algunos duermen menos, otros duermen una barbaridad. 8 horas de media y otros están casi siempre dormidos. 8 horas de media lo multiplicáis por 365 días del año y lo lleváis a 50 años. Me asumo el error de los primeros 5 años de vida que un bebé duerme 12 horas, bueno, que es poco consciente, me lo voy a asumir, vamos a hacer una generalidad. Luego le restáis 8 horas de trabajo, que claro, si soy condescendiente, se trabaja mucho más de 8 horas, pero vamos a ponerle 8 horas de trabajo. Luego le vais a restar, por ejemplo, yo lo he hecho, el tiempo de transporte. Te levantas, te duchas, te aseas, desayunas y te vas a trabajar. Claro, vosotros en Denia tenéis un don y un regalo, y es que bajáis andando y hace este día de sol y llegáis a lo mejor 8 minutos, 9, 10. El día que vais poco tarde os habéis encontrado con 2 personas y le habéis preguntado, les ha dicho la salud, tío, ¿qué tal estás? Y yo no, digo que vivo lejos, yo me levanto, desayuno, me aseo, me afeito, me preparo, me cojo el coche y meto en un atasco en la carretera de La Coruña que puedes quedarte con la boca abierta. Entonces yo tengo una media para esa actividad de unas 2 horas cada día. Si lo multiplico por 50 años, resulta que he estado en el coche 3,3 años. ¿Habéis vivido en algún coche 3 años y pico? Seguís restando. Podéis restar el tiempo de enfermedad, el tiempo de disgusto, el tiempo de preocupación, el tiempo que habéis discutido con la esposa o con el esposo, el día del amor. ¿Cuánto habremos discutido este año? ¿Cuánto discutimos de media? ¿En cuántas horas al año no nos hablamos? Multiplica por 50 y a lo mejor te traes en hablar y se sabe. Cuando sigáis restando, me gustaría saber, yo he hecho el cálculo, me gustaría saber cuánto os queda. Ya sé que es un juego un poco vano, un poco simplón, pero nos da una referencia para sacar una conclusión. No se trata del tiempo que me queda libre, que va a ser poquísimo, ¿eh? Pues va a quedar de vida, nada. 2, 3 años de vida, menos 50. He puesto 50. Si vais de 50 a 100, imposible, porque 100 no vivís, ya lo digo yo. Pues vais de 50 a 80, que es la esperanza de vida. Sí, pero de los 50 a 80 se os va a subir un momento la de los médicos, os va a subir un montón, la de los dolores un montón, el transporte os baja, pero a lo mejor no tenéis de lectura, no, porque ya están las cataratas. Cuando hagáis ese cálculo, veréis que la conclusión es, ¿pero cómo es esto? Es que me
quedan, como decía aquel, que me quedan 2 cortes de pelo. No es para sacar esa conclusión tan superficial. Es una más profunda. Yo soy obligado a impregnar mi vida, mi trabajo, cuando me levanto, cuando voy en el coche, cuando duermo, cuando hago todas estas actividades, tengo que impregnarlo de algo. A lo mejor tiene que ser de felicidad, de amor, de alegría. Otra vez el amor, mira qué pesado. Luego entonces, la conclusión iría por este camino. ¿Y el objetivo cuál es? Hasta hoy, hasta el día de hoy que habéis venido, hay una frase muy conocida de Descartes que es: pienso, luego existo. La frase ha recorrido el universo, la frase clave de la Ilustración. Atrévete a pensar. Ya está bien de que te creas las cosas como te las cuentan. Piénsalas, reflexionalas. Pienso, luego existo. Esto nos ha llevado muy lejos en la historia del hombre, afortunadamente. Pero lo hemos hipertrofiado y a lo mejor hay que cambiarlo por esta otra frase. Soy amado, luego existo. Cuando a un niño le quieres, cuando un niño se siente querido, tiene una potencia tremenda. Cuando una persona se siente querida, genera una fortaleza que todos habéis percibido, aunque sea instantáneamente. Este sería el punto de referencia, pero para ello hay que conocer un poco en profundidad, lo veremos esta tarde, qué es el amor, qué significa, cómo lo hemos podido clasificar, qué amores patológicos hay, porque no todo es tan bonito, hay amores fatales. Hay patologías del amor realmente graves, y algunas menos graves, pero que afectan muchísimo a la vida diaria. Y ese sería el recorrido de esta tarde para vincularlo con este criterio de ser o no saludable. Así que, como me dijo Jorge, yo quedo a vuestras opiniones, preguntas o puntos de vista en la medida que yo pueda contestaros. Y muchas gracias por vuestra atención y por el desayuno tan amoroso.